Entre algo nervioso, me encontraba en la casa de Nicolás, el chico más arrogante que he conocido, pero no quedaba de otra, ninguno del grupo de mis amigos tenía una casa tan grande como la de él. Sinceramente, al entrar me quedé impresionado, esta casa está llena de comodidades de la que él y su familia gozaban. Para rematar dijo: Bienvenidos a mi humilde morada. Con una sonrisa algo fingida. Todos estábamos maravillados y algo boquiabiertos por su casa. Estaba adornada con grandes cuadros y la pintura de las paredes no tenía ninguna mancha de suciedad. Me acerqué a Nicolás y le pregunté: ¿quién paga todo esto? Él volteó hacia mí y me dijo: Mi padre es abogado, y tenemos estas comodidades gracias a su trabajo. Nos dispusimos todos a entrar a la sala. Estaba decorada con cuadros de fotos familiares, un equipo de sonido moderno y un televisor de 55 pulgadas. Nicolás parecía complacido al vernos maravillados con las cosas de su casa. Pero sinceramente eso me fastidiaba un poco. Encendió su televisión y puso una película, no le presté atención, ya que estaba conversando con Elliot sobre tonterías. De tanta plática, le propuse explorar toda la casa. Elliot, con una sonrisa de emoción, aceptó. Pero primero deberíamos pensar cómo irnos de esta reunión, la cual no sería una tarea sencilla. Pues, Nicolás estaba vigilando atento y con algo de satisfacción, viendo cómo algunos seguían maravillándose con sus comodidades. Elaboré un plan rápido, pedí ayuda a Antonio, un compañero al cual le tenía confianza, ya que, siempre que necesitaba a alguien que me cubriese en mis asuntos turbios, él estaba ahí, dispuesto a tenderme una mano. Antonio se acercó a Nicolás, y empezó a hablarle, le distrajo mejor de lo que esperaba. Elliot y yo escapamos por la cocina, la cual estaba totalmente a oscuras, nos reíamos en silencio tratando de que no nos escuchasen. Sin que ninguno de los dos lo esperara, escuchamos un grito, pero el grito venía desde las cañerías, con un efecto de eco impresionante. Elliot y yo nos sobresaltamos al oír eso. No es mi imaginación, ¿verdad? Preguntó Elliot con miedo. Yo le respondí: primero deberías guardar la calma. Esperamos allí en silencio, por lo que me parecieron minutos. Tras sentirse más calmado, Elliot me propuso regresar a la sala, yo le hice caso, estábamos a oscuras, así que, con mucha dificultad logramos encontrar la puerta para regresar. Lo extraño era que no había nadie en la sala, a pesar de la oscuridad del lugar, eso se nos hizo muy evidente, ya que no se oían voces ni nada. La luz no encendía, así que, rápidamente sacamos nuestros celulares, para poder iluminar nuestro camino. En ese momento, nos separamos, yo me quedé inspeccionando la sala. Mientras que Elliot revisaba la cocina. ¿Dónde están todos? No pude evitar preguntarme. Oye, Steve. Tienes que ver esto. La expresión de Elliot era de asombro. Con suma curiosidad, me acerqué a donde él estaba, cerca de una de las ventanas de la cocina. Una profunda oscuridad se veía desde la ventana. Eso no es todo, mira esto. Elliot agarró una cuchara de metal y la arrojó por la ventana. Estábamos en un primer piso, así que deberíamos poder escuchar, aunque sea un golpe. Pero nada, el sonido simplemente no se oía. Rápidamente nos dirigimos a la salida, solo para encontrarnos con una profunda oscuridad, ni bien abrir la puerta. Me daba miedo dar un paso fuera de la casa. Elliot, con su mano, intentó tocar el piso fuera de la puerta de la casa, pero, simplemente no lo podía tocar. Era como si el piso hubiera desaparecido. ¿Qué demonios ha pasado? Expresó Elliot, sumamente desconcertado. Estaba por exponer mis ideas, pero algo nos interrumpió. El grito de alguien, pero ese grito no era el mismo que escuchamos en la cocina. Era el grito de Matías. Frente a nuestros ojos, vimos cómo cayó, el problema es que no lo vimos aterrizar. El sonido de su grito fue dejando de ser audible poco a poco. Elliot estaba sumamente asustado. Y no era para menos, yo tampoco podía salir de mi asombro. Pero, mi mente hizo una deducción evidente. Estoy seguro que Matías no se lanzó por voluntad propia. Alguien lo empujó.
Con esto, estaba claro que no subiríamos. Pero eso pensaba, hasta que vi a Elliot subir las escaleras. Idiota, ¿qué estás haciendo? ¿Es que quieres que te maten? Le dije sumamente alarmado. No quiero morir, pero tampoco quiero abandonar a mis amigos. Más de ellos podrían estar en peligro. Aunque no quiera admitirlo, él tiene razón. ¿Quién sabe en qué otros lugares de la casa estaban ellos? Subir no me parece una buena idea. ¿Qué te parece explorar el resto de la casa? Puede que encontremos a alguno de nuestros amigos. Elliot no pareció muy seguro de mi idea. Debemos separarnos para cubrir más terreno. Yo iré al segundo piso, y tú explora el resto de la casa. Separarnos es una idea muy tonta. Juntos tenemos más probabilidades de sobrevivir. Elliot seguía dando excusas para separarnos. Irremediablemente, él fue al piso superior. Mientras que yo me encaminaba a explorar lo que quedaba de la casa. Decidí comenzar por el jardín trasero. Desde allí se podían ver las casas vecinas, pero estaban iguales que esta casa, cubiertas por una oscuridad. No había rastro de nuestros amigos. Volví a explorar la cocina, pero no encontré nada relevante. Cuando estaba por rendirme en esta tonta búsqueda, pude percatarme de algo. Había una puerta ubicada en la parte trasera de la casa. Estaba antes de entrar al jardín. Estoy seguro que no la había visto antes, cuando pasé por aquí. Mis escalofríos aumentaron ni bien abrir la puerta. ¿Recuerdan lo que dije? ¿Que la pintura de las paredes era impecable? Pues las de esta habitación eran una excepción. Las paredes estaban despintadas y adornadas con cuadros escalofriantes, de retratos de personas con deformidades extrañas. Entonces, lo vi. Había un par de escaleras que llevaban a un piso inferior. A un sótano. En las paredes de ese estrecho pasillo, pude ver dos cuadros, que fueron los que más llamaron mi atención. En la primera, se mostraba el retrato de un hombre joven. Este no tenía piernas, y parecía un torso flotante. En su mano derecha sostenía un cuchillo. En la segunda, había lo que parecía ser una chica, con un rostro totalmente desfigurado y con los brazos extendidos. Intenté no mirarlos, pero no pude evitarlo. Pero eso no era lo peor. Al final de aquellas escaleras, había una puerta, con una huella enorme de una mano manchada de sangre. Cuando entré, la puerta se cerró tras de mí. Intenté salir, pero no era posible. En eso, escuché el llanto de una chica. El pánico se apoderó de mí, en especial, cuando escuché sus pisadas acercándose poco a poco hacia mí. Retrocedí asustado, mi celular iluminó a una chica, usando lo que solo puedo describir como una máscara. Me quedé quieto. Y en ese momento, escuché algo caerse. Solo se me vino a la mente una cosa. Matías. Finalmente, cayó. Pero eso mismo no tenía sentido. ¿Cómo pude oírlo? Es lógicamente imposible. En ese momento, las sombras del lugar comenzaron a salir de entre las paredes. Dejando ver que todo el tiempo el lugar no estaba oscuro. Estaba cubierto por los cuerpos negros de esas criaturas de pesadilla. Con afilados dientes, y de perturbadora mirada. Ellos rompieron las ventanas superiores del sótano, y comenzaron a arrojarse al vacío. Sentí sus cuerpos, sus pieles eran duras, y sus afiladas garras me hicieron heridas más profundas de las que pensaba. En ese momento, no pude evitar lanzar un grito de dolor. Pero, la chica me lo impidió. Ella me tapó la boca, evitando que mis gritos se oyeran. Al poco tiempo, caí al suelo totalmente lastimado. Lo último que recuerdo, es que la chica habló. Es hora de volver. Dijo con una voz débil, se acercó a algo que de no ser por la oscuridad que antes cubría el lugar, no lo habría notado, era una cañería destapada. Entonces, ella dio un grito que dejó mis oídos pitando. Lentamente perdí el conocimiento. Despierta, Steve. Si estás despierto, por favor dime algo. Me dijo Antonio. Lentamente fui abriendo mis ojos, y pude verlo. ¿Estás bien? Estas heridas se ven fatales, ¿puedes levantarte? Sí, estoy bien. Había regresado de donde sea que había sido llevado. ¿Fue todo un sueño? No. Eso en verdad ocurrió. Las ventanas altas del sótano estaban destruidas, tal y como sucedió cuando yo estaba allí, en ese mundo escalofriante. Nicolás se acercó precipitado hacia mí. ¿Cómo demonios entraste a mi sótano? Dímelo. Yo no dije nada, aún estaba en shock. Catherine interrumpió a Nicolás.
te parece este un buen momento para estar preocupado por eso? Él ha desaparecido desde hace 3 meses, y tú solo te preocupas cómo entro aquí. ¡Qué insensible eres! ¿De 3 meses? Dije asustado. Todos asintieron con la cabeza. Al ver la expresión en mi rostro, Nicolás me soltó, pero no cambió su gesto de molestia. ¿Qué importa? Otra vez mi casa está siendo investigada por la policía. Y todo es culpa de ese trío de tarados. Tras un incómodo silencio, y el peso de las miradas de todos hacia Nicolás, terminaron por hacerle desistir de buscar una respuesta. Como sea, no te separes de nosotros. Nicolás y Catherine me ayudaron a levantarme del suelo. Cuando me sentí mejor, comenzamos a subir las escaleras del sótano. Antonio se quedó en el sótano, observando curioso el lugar. Aunque de forma tenue, pude ver aquellos espeluznantes retratos otra vez. Aquellos dos que tanto habían llamado mi atención. Lo que me pareció extraño, sin embargo, es que al llegar al piso superior, los otros cuadros no estaban. Por alguna razón, esto me hizo sentir pánico y terror. Aunque había despertado, perdí mis fuerzas hasta perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en un hospital. ¡Qué típico!, pensé. Mire las heridas de mi cuerpo. Pero estaban cubiertas por unos gruesos vendajes. Sentada en una silla, estaba Catherine mirando una extraña libreta. Oh, finalmente has despertado. Dijo mientras cerraba la libreta. ¿Qué haces aquí, Catherine? Dije algo confundido. Vaya, esa no era la reacción que esperaba. ¿No estás contento de verme? Dijo riendo. Yo la miraba serio. Conocía a esta chica mejor que cualquiera de mis amigos. Sabía que ella no estaba aquí porque yo le importara. Ella tenía otras intenciones. Aunque, en ese momento no podía hacerme a la idea de qué quería de mí exactamente. ¿Alguien más te ha visitado aparte de mí? No, nadie lo ha hecho. Espléndido, me alegro, quería ser la primera en hablar contigo. Necesito un pequeño favor de tu parte, y para asegurarme que vas a cooperar. Lentamente de su bolso fue sacando una pistola. Demonios, había olvidado lo influyente que era su familia. Seguramente traer esa arma no le costó mucho trabajo. Ni se te ocurra gritar o pedir ayuda, porque no dudaré en usar a este pequeño si es necesario. No pensaba hacer eso, solo tengo que cumplir lo que me pedirás, ¿cierto? Así es. Eres un hombre muy obediente. Dijo sonriendo. Está bien. Dime lo que quieres. Eso me gusta. Repentinamente, algo aterrador sucedió. Escuché otro grito, venía desde las cañerías, pero esta vez, el grito era de un hombre. Al observar un poco mejor la habitación, pude darme cuenta que había una cañería, sobresaliendo del techo. No, no otra vez, dije asustado. El eco que produjo aquel grito, me hizo cerrar mis ojos. El hospital se tornó completamente oscuro y caí al suelo. Después de sufrir tal aparatosa caída, me costaba levantarme. Saber que aquellos seres de pesadilla estaban en este sitio, no ayudaba a tranquilizarme. Catherine, ¿estás allí? Era inútil. La chica no respondía a mi llamado. Luego de unos minutos, pude levantarme, solo para darme cuenta que el lugar estaba invertido. Pero, era como si yo fuera el único en el que la gravedad funcionaba de forma inversa. Pues, los objetos seguían en su lugar. No pude permanecer mucho tiempo de pie. Las secuelas de aquella primera caída, todavía me impedían mantenerme parado. Arrastrándome, pude ver la cartera de Catherine, de allí saqué su pistola. Algo me decía que la iba a necesitar. Además, logré sacar su celular, por suerte tenía una linterna, ahora que lo miraba más de cerca, se parecía mucho al modelo que yo tenía. Tras alcanzar la manija de la puerta, pude salir. Decidí tomar camino hacia el primer piso. Ver el hospital de forma invertida me causó terror. Esto era tan jodidamente antinatural, que puso mis nervios de punta. Intenté pararme, pero no pude hacerlo. Arrastrándome por el techo del hospital, emprendí mi camino hacia las escaleras. Si quería llegar al primer piso, supongo que tendría que subir. Pues, si el lugar estaba invertido, subiendo las escaleras, debería llegar allí. ¿Alguna vez has mirado el techo de las escaleras? Yo nunca lo he hecho. Así que, ya te imaginarás mi sorpresa al ver con lo que me encontré.
En lugar de las escaleras, me topé con una especie de rampa, donde tendría que escalar para llegar al siguiente piso. Por otro lado, las escaleras estaban en el techo. Verlas de forma invertida, me provocaron una sensación de peligro, como si cada escalón fuera el diente de una aterradora bestia. No recuerdo por cuánto tiempo estuve escalando. Estas escaleras parecían no tener fin, incluso, pude percatarme que cada piso era el mismo que el anterior. Deslizarme de regreso, para llegar al último piso, me parecía tentador. Pero en eso, algo me interrumpió. El sonido de alguien arrastrándose. No sé por qué se me vino a la mente aquel cuadro tan aterrador de la casa de Nicolás. Y efectivamente, eso fue lo que vi. En el siguiente piso, estaba ese chico sin piernas, tenía un cuchillo en una de sus manos. Él estaba arrastrándose. Sentí miedo por unos segundos, pero, al instante recordé que tenía la pistola conmigo, aunque no estaba seguro si sería suficiente para matarlo. Me acerqué lentamente. Y disparé. Pero, no tenía balas. Rayos. Catherine llevó una pistola sin balas todo este tiempo. Esa cosa comenzó a arrastrarse en mi dirección, la velocidad con la que se movía era inhumana. Además, por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, lanzaba murmullos inquietantes. ¡Oh Dios, no! Solo me deslicé a través del techo de las escaleras, sin importarme mucho que me estuviera regresando. Pero, inevitablemente, logro sostenerme de las piernas. El susto que esto me produjo, me hizo soltar el celular y la pistola de mis manos. Indefenso, solo pude gritar. ¡No! ¡No! Por favor, auxilio, grité desesperado. En cuanto grité, las criaturas de la oscuridad comenzaron a salir de las paredes, y poco a poco se acercaron hacia mí. Este era mi fin. En ese momento, el chico me tapó la boca. Mientras agitaba su cabeza, en señal de no. Pero eso parecía, pues los espasmos de su cabeza eran bastante espontáneos. Rendido, y sin más fuerzas, caí inconsciente. Pero, creo recordar que aquel chico, dijo: Es hora de volver. Al despertarme, me di cuenta que estaba en la cama de un hospital, justo donde había despertado, antes que Catherine me visitara. La suciedad del lugar, denotaba que este sitio llevaba meses abandonado. Habrán pasado 3 meses nuevamente. Al levantarme, pude ver las marcas de unas manos ensangrentadas en mis piernas. Quizá me las dejó aquella entidad, tal como pensé, eso fue real. Necesito volver a casa. Salí de la habitación en la que me encontraba, y decidí buscar una salida. En mi exploración, me percaté que el hospital estaba en un estado atroz. Sucio, desordenado y sin gente. Incluso, la puerta principal estaba bloqueada con muchos objetos pesados. Inesperadamente, una navaja afilada se posó en mi cuello. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo has entrado aquí? Debido al shock, no pude hablar en un inicio. Incluso, relamí mis labios y tragué saliva. Pero esta tenía un sabor metálico. ¿Acaso era de sangre? Lo había olvidado. Si aquella entidad me había tapado la boca, quiere decir que mi rostro. Ahora entiendo por qué este tipo está actuando tan amenazante conmigo. ¡Ey, esa ropa! ¿Acaso eres un loco que se ha escapado de un hospital psiquiátrico? No, claro que no. El tipo presionó con más fuerza la navaja. Identifícate. Mi nombre es Steve Davis. ¿Qué? Tienes que estar de broma. El tipo, finalmente, retiró la pesada hoja de mi cuello, y me miró a la cara. Era un pandillero, sin duda. Oh, así que eres el chico que desapareció y llevó a la ruina a este hospital. Tengo que agradecerte por eso. Gracias a tu pequeña escapada, este lugar se convirtió en mi guarida personal. Ahora que te he encontrado, se me ocurre pedir una recompensa por tu rescate. Vamos, muévete. Fui conducido a una habitación, y quedé encerrado allí. El silencio del lugar me hizo reflexionar. No había duda, nuevamente habían pasado 3 meses. No sé cuánto tiempo estuve divagando, pero el sonido de la puerta abriéndose interrumpió mis pensamientos. Había cierta chica entrar en la habitación. Era Catherine. Aquí está, jefa. Tal como usted dijo, él apareció. Gracias, Rey. Déjanos a solas. Necesito hablar con él. Ja, como gustes. Tras decir eso, Rey cerró la puerta con fuerza. Espero que él no te haya asustado. A Rey siempre le gusta jugar ese tipo de bromas.
Por cierto, deberías agradecerle. Me dijo que te encontró tirado en una de las escaleras del hospital. Tuvo la amabilidad de llevarte de regreso a la habitación donde desapareciste. Sí, claro. Me aseguraré que mis puños le muestren mi agradecimiento. Ella comenzó a reír. Sinceramente, eso me pareció extraño. ¿Podemos dejar esta comedia, Catherine? Terminemos este asunto de una vez por todas. Ella se sorprendió por mi repentina hostilidad. Pero siguió sonriendo. Sí, claro, como gustes. Sin embargo, antes tengo una petición que hacerte. Me gustaría que me devolvieras los objetos que me quitaste. ¿Qué clase de hombre toma los objetos de una señorita? Señorita, Catherine jamás se había referido a sí misma como tal. ¿Tanto ha cambiado? Mi silencio solo hizo más pesada su mirada. Lo siento, pero los perdí. Estoy seguro que comprendes lo que me ha estado pasando. Así es. Bien, supongo que ya no puedo pedirte que guardes silencio. Pero, primero cuéntame qué ha sucedido. Con mucha paranoia, comencé a mirar toda la habitación. No te preocupes, no habrá más interrupciones. Este sitio no tiene cañerías. Era cierto, este lugar era un almacén. Un sitio que no necesita de instalaciones sanitarias. Estaba a salvo. Poco a poco, fui relatando lo que sucedió. Sin embargo, Catherine me interrumpió cuando le conté cómo Elliot y yo nos separamos para explorar la casa. Así que, tú eres su próxima víctima. Debí imaginarlo, pensé que habías sobrevivido por mera suerte. ¿Víctima de quién? Pensé sumamente confundido. Esto que te contaré puede incomodarte un poco. ¿Estás seguro que deseas saber la verdad? Sí, quiero saber la verdad. Ella guardó silencio por unos segundos. Te explicaré las cosas por partes. Solo te pido que confíes en mí. Su mirada era cálida, y parecía sincera. Solo asentí con la cabeza en silencio. Ella sonrió, y procedió a contarme lo que sabía. La casa de Nicolás tiene a unas extrañas entidades habitando en ella. Un vendedor les ofreció esa casa. Ese hombre se dedica a vender propiedades que nadie quiere comprar. Así es, lugares donde sucedieron tragedias. Debido a eso, la casa le resultó muy barata a sus padres. ¿Y tú sabes por qué las propiedades inmobiliarias son muy costosas en Rebel City, no? El vendedor les explicó las normas, y ellos decidieron seguirlas. La más importante era, nunca gritar en la casa. Antes, ese hogar era habitado por Víctor y Victoria, dos hermanos artistas que solían pintar cuadros al óleo, de personas con deformidades extrañas. Según ellos, sus obras tenían una belleza peculiar. Eso explica las pinturas del sótano. Pensé sorprendido. Pero la cosa no acaba allí. Supuestamente, Victoria estaba siendo acosada por alguien. Al principio, se pensaba que su acosador era una persona, pero no era así. Convenientemente, esta supuesta persona le hablaba cuando ella estaba sola. Él le pedía que ella dibujara monstruos. Victoria se resistió por mucho tiempo. Pero, inevitablemente, su voluntad se quebró. Ella comenzó a gritar durante las noches. Se dice que sus gritos llamaron a ciertas entidades. La encontraron muerta y con el rostro destrozado. Días después, Víctor se lanzó desde el último piso de la casa. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron tan dañadas que terminó postrado en una silla de ruedas. No sé qué sucedió, pero todo apunta a que aquel ser que estaba acosando a Victoria empezó a acosar a Víctor. Él comenzó a mostrar signos de paranoia extrema. Días antes de su muerte, se dice que comenzó a gritar por las noches, quizá resistiéndose como lo hizo su hermana. Se dice que el día que murió, lo encontraron de cabeza, mirando al techo, con las piernas amputadas, en este mismo hospital en el que te encuentras. Pero, lo extraño, es que nunca encontraron sus piernas. Era como si simplemente hubieran desaparecido. En ese momento, todo cobró sentido para mí. La chica con la extraña máscara era Victoria. Y el hombre sin piernas que me persiguió en el hospital era Víctor. Quiere decir que estos dos sabían algo. Gritar tenía un costo muy caro. Quizás sus almas me protegieron de no sufrir el mismo destino que ellos. Pero había una pregunta que no se alejaba de mi cabeza.
¿Cómo Nicolás puede seguir viviendo en esa casa? Al principio, les resultó sencillo. Pero es inevitable no gritar cuando estás en casa, ¿no crees? Fueron a la dimensión extraña donde estuviste. Todo el mundo se quedó sorprendido al ver cómo toda la familia desapareció por 3 meses. Pero, no regresaron todos. La hermana de Nicolás, Cynthia, no volvió con ellos. Nicolás no quiso contarme qué había ocurrido, pero me dijo que su casa ahora era libre de la influencia de esos dos. Todo eso es una locura. Pero, en caso de ser verdad, ¿cómo sabes sobre eso? La hermana de Nicolás era amiga mía. La última vez que la vi, me dijo que tenía pensado acabar con esa maldición. Me entregó la libreta que antes estaba leyendo, y allí me contaba de muchas cosas. Entre ellas, estaba el fenómeno conocido como el salto. ¿El salto, qué es eso? Pregunté con genuina curiosidad. Según lo poco que leí, es lo que has experimentado. El sujeto que sufre aquel fenómeno, desaparece por 3 meses exactos. Y es transportado a otro mundo. Me quedé mudo de la impresión. No tengo idea del por qué Cynthia me dio su libreta. Solo se me ocurre que ella confiaba en mí. Y seguramente, me dio la elección de qué hacer con esta información. Además, estoy segura que alguien quería ir a ese mundo. Que deduzco, es una representación de la conciencia de esos dos hermanos. Aquí, es cuando tenemos a un solo sospechoso. No me digas que estás sospechando de Elliot. Así es. Entonces, ¿cómo explicas que quería separarse de ti? De hecho, ir juntos es lo más razonable cuando se está en una situación de peligro. Incluso, no quería que lo acompañaras, ¿cierto? La lógica aplastante de Catherine fue suficiente para que empezara a dudar de Elliot. Pero en el fondo, todavía confiaba en mi amigo, así que intenté contraargumentar. Hey, no. Estás equivocada. Elliot no sabía nada sobre eso. Él me dijo que quería salvar a nuestros amigos. Elliot pensaba que todos estaban en la misma situación que nosotros. Ella me interrumpió. No seas ingenuo, Steve. Sé que eres un poco idiota, pero quiero que pienses las cosas desde otro punto de vista. No es necesario decir que su comentario me resultó molesto, pero decidí no interrumpirla. Elliot te conoce, sabe que eres de los que rompen las reglas, y que no te llevas bien con Nicolás. Si su plan era que una persona se separara de su aburrida reunión, solo había una única opción, así es. Tú. Me quedé en silencio, no sabía qué más decir. Pero yo seguía albergando mis dudas. Entonces, recordé las palabras de Nicolás. ¿Qué importa? Otra vez mi casa está siendo investigada por la policía. Y todo es culpa de ese trío de tarados. Recordar aquello me hizo darme cuenta que estábamos ignorando a alguien. Espera, hay otra persona que estaba con nosotros en ese mundo. Ese era Matías. Matías. ¿Estás seguro de lo que dices? Porque, a diferencia de ti, él sí está con nosotros. ¿Qué? ¿Estás segura de lo que dices? Dije mientras la agarraba de los hombros. Ella se soltó de mi agarre bruscamente. Así es, si gustas puedes ir a verlo, estoy segura que conoces su dirección. Exactamente, iré a verlo cuanto antes. Me estaba por despedir de Catherine, pero ella me tomó fuertemente del brazo. Y bruscamente, me golpeó en la nuca. No era un golpe muy fuerte, pero sí me dolió. ¡Auch! ¿Por qué hiciste eso? Dije sumamente confundido. Cuando veas a Matías, debes hacer lo mismo con él, si no se queja como tú lo hiciste. Entonces será mejor que te alejes de él y vuelvas aquí. Ahora vete, haz lo que debas hacer. Te estaré esperando. Sin decir nada más, salí de la habitación. Todavía tenía dudas en mi cabeza, como, por ejemplo, ¿de quién soy su próxima víctima? Mientras estas preguntas rondaban mi cabeza, una voz me habló. Así que terminaste de hablar con Catherine. Tu nombre es Rey, y no eres un pandillero, ¿cierto? Jaja. Así que ya te contó la verdad, trabajo para ella como guardaespaldas. Espero no tener que usar mi navaja contra ti, si le llegas a hacer daño. ¿Lo haces por el dinero, o por ella? Creo que la respuesta es obvia. El dinero mueve el mundo, amigo mío. Su cara bonita no me importa realmente, soy un hombre de ese tipo. No esperaba que respondieras a mi pregunta. ¿Y por qué no hacerlo?
No es ningún secreto. En fin, ya te he advertido. Espero no tengamos que cruzarnos nunca más. Tras decir eso, se fue caminando, mientras jugaba con su navaja. Qué sujeto tan peculiar, pensé. Recordé que tenía que mostrarle mi agradecimiento, apreté mi puño derecho con fuerza, y sonreí. Así que me acerqué lentamente hacia él. Inesperadamente él se detuvo. Se me olvidaba, Catherine prepara un atuendo para ti, está en el tercer piso. Tras decir esto, lo vi salir del hospital. Lo había olvidado, mi desaliñado aspecto seguramente llamaría la atención de la gente en las calles. Subí al tercer piso, y me preparé para ver la ciudad nuevamente. Desde la ventana pude ver cómo extrañamente, las cosas seguían iguales. Esta ciudad nunca cambia, pensé, en mis bolsillos había dinero, qué minuciosa es esa mujer, pensé para mis adentros. Salí rumbo a las calles, y tomé un taxi en dirección a la casa de Matías. Debo admitirlo, estaba nervioso, y cómo no estarlo. Si yo, claramente, escuché los desgarradores gritos de Matías en ese otro mundo. Sea lo que sea, quien esté allí, no es Matías. Aunque hay una pequeña posibilidad de que sea él. Con mucho temor, toqué el timbre. Luego de unos escasos minutos, la puerta se abrió. Vaya sorpresa, Steve. ¿Cómo has estado? No me esperaba tu visita. Sé que desapareciste, me disculpo por no pasar a verte al hospital, pero he estado muy liado. No pude notar nada extraño en él. Parecía ser el mismo Matías que yo conocía. ¿En serio? ¿Y en qué has estado trabajando? Podría decirse que en mi crecimiento personal, jejejejeje. Eso último lo dijo con una sonrisa muy sospechosa. Yo solo sonreí en respuesta. Pasé a su casa y nos tomamos unas cervezas. Él era Matías sin duda. Contestó a cada pregunta que le hice, incluso sabía quién era la chica de quien estuve enamorado en la secundaria. Tras esto, decidí olvidarme de mis preocupaciones, incluso ya había anochecido. Los efectos del alcohol comenzaron a sobrepasarme. Steve, ¿te gustaría quedarte a comer? Creo que ayudaría a relajarnos un poco. En ese momento, recordé a Catherine. Mierda, ella seguro estaba en el hospital esperándome. Lo siento, pero tengo una cita con una chica ahora mismo, y no quiero llegar tarde. Será mejor que me vaya. Oh, ¿en serio? ¿Vas a dejar tirado así a un amigo? En ese momento, se vino a mi mente el mensaje de Catherine. Debo golpearlo en la nuca. Me acerqué para hacerlo, pero no podía. Simplemente no me pude mover. Matías me miraba con una expresión extraña en su rostro. No estaba sonriendo, era una mirada sarcástica, pero a la vez fría. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que mi alimento está siendo muy rebelde. Sus palabras me asustaron. ¿Alimento? ¿Acaso pensaba comerme? Pensaba darte las gracias por traerme a este mundo, pero parece que no podré hacerlo apropiadamente. Eso me confundió. ¿Que yo lo traje a este mundo? ¿Pero cómo? Poco a poco, se fue acercando, intenté pedir ayuda, pero no podía, mi garganta me dolía mucho, es como si hubiera estado gritando por mucho tiempo. Inesperadamente, Matías cayó noqueado al suelo. Frente a mí, estaba Rey. Sin decir una palabra, sacó su navaja y la clavó fuertemente en la nuca de Matías. Una criatura se hizo visible, me aterroricé con solo mirar aquello. Luego, clavó la navaja en lo que parecía ser su corazón. Muchísimos gritos salieron de él, y luego la criatura se desvaneció. Rey sonrió. Con asombro, pude ver cómo en la nuca de Matías había un agujero enorme. ¿Esa criatura lo estaba comiendo? Pensé aterrorizado. Rápido, ayúdame a cargarlo. Miré por la ventana, y pude ver un auto estacionado. Con mucho esfuerzo, subimos el cuerpo de Matías al asiento trasero. Tras hacerlo, me senté en el asiento del copiloto. Y partimos en dirección desconocida. Por primera vez en mi vida, me sentía como un fugitivo. El silencio entre nosotros era abrumante, así que decidí romper el hielo con una pregunta bastante obvia. ¿A dónde vamos? ¿No es obvio? A deshacernos del cuerpo. Si fueras un asesino, y vivieras en Revelau City, dime dónde tirarías un cuerpo. En el puente Hop, ese es el lugar perfecto. Rey sonrió. Exactamente. Durante el camino, miré en repetidas ocasiones el cuerpo de Matías. Era inútil, mi viejo amigo había muerto. Pensando en amigos, recordé a Elliot y a Antonio. Espero que estén bien. La espesa niebla que se levantaba a través del puente, era impresionante.
Se suponía que abajo estaba el inmenso mar, pero no lo parecía. Arrojamos el cuerpo y eso fue todo. Pero no pude evitar impresionarme por la facilidad con la que lo hicimos. Parece que ser asesino es muy fácil en esta ciudad. Ray hizo una mueca de ironía. Catherine tenía razón, eres un idiota. Usa la cabeza. Solo lo miré confundido. La familia de Catherine tiene muchas influencias. Ella ha preparado que este sitio no esté atrincherado por policías. Incluso planeó tu estúpido rescate. En ese momento me sentí como un idiota. He sido usado por ella, como si de un peón de ajedrez se tratase. Debí de haber mostrado una expresión de odio en mi rostro, porque Ray se me quedó mirando. Parece que tienes cierta historia con Catherine. Tranquilo, no preguntaré sobre ello. Pero creo que es el momento que entiendas que algunas personas solo quieren utilizarte. Subimos al auto, y no dije ninguna palabra más. Durante el viaje, solo reposé mi cabeza en la ventana. Se vinieron a mi mente los recuerdos de aquella vez, en que yo y Catherine éramos buenos amigos. Gracias a ella, pude comprender el otro lado de la moneda. No todas las personas son tus amigos. Pero, aún así, quiero creer que eso no es verdad. Al mirar el lugar al que habíamos llegado, me quedé sorprendido. Era mi casa. Eso sería todo, necesitas descansar. Y ya sabes, aléjate de las cañerías. Especialmente si estas son visibles. Bajé del auto, y vi al coche perderse a la distancia. Tras tocar el timbre, fui recibido por mis padres. Estaban felices, diría que demasiado. Por un momento, yo también lo estuve, decidí olvidarme de las preocupaciones que aquejaban mi ser. Me hicieron muchas preguntas, y simplemente no supe qué responderles. Rápidamente les dije que fui secuestrado, pero había sido liberado. Ser hijo único es duro, pensé. Mi madre me pidió que lavara los platos. Al instante, accedí a su petición. Pero, cuando estaba por dar un paso más, recordé las malditas cañerías. El silencio embargó todo, parecía que el mundo a mi alrededor se hubiera congelado. El sonido del timbre me sacó de mi trance. El lugar estaba como de costumbre. Solo pude agitar la cabeza confundido. ¿Qué había ocurrido exactamente? El sonido del timbre no paraba, así que fui a abrir la puerta. Steve, ¿cuánto tiempo? Vaya viajecito te has dado. Casi medio año desaparecido. Ese idiota traía la misma sonrisa de siempre. Se trataba de Fred, mi vecino y amigo íntimo desde la infancia. De niños, se podría decir que habíamos sido fanáticos del cine. Aunque yo había decidido tomarlo con seriedad, a diferencia de él, que lo tomó como un hobby. Tengo algo espectacular para celebrar tu regreso. Traje bocaditos, y una película de terror. Se llama La Habitación 1408. Oh, suena interesante. De acuerdo, veámosla. En ese momento, tras ver la película, y divertirme con los comentarios de Fred, pude darme cuenta que todavía había gente a la que genuinamente le importaba. Sin embargo, Fred pudo ver a través de mí. Oye, ¿te preocupa algo, verdad? ¿Qué sucedió en la casa de Nicolás? ¿No pudiste completar la grabación de la película que querías hacer? Puedes contármelo, no te preocupes. Sabes que puedes confiar en mí. Solo sonreí. No es nada, solo estaba preocupado por el muchísimo trabajo que me espera en la cocina. Oh, está bien. Yo me encargo, después de todo, soy el invitado que vino a hacer desorden. Luego de despedirme de Fred, sentí un dolor punzante en mi estómago, había comido mucho. Me acerqué al baño. Había cañerías visibles, tuve miedo por unos segundos, y me quedé inmóvil, mirando aquel baño. Pero sentí que este lugar era seguro. Tras terminar de satisfacer mis necesidades básicas, subí a mi habitación, y caí rendido en mi cama. Al día siguiente, con muchísimo tiempo libre en mis manos, pude reflexionar sobre lo ocurrido. Esto no tenía sentido, ¿acaso el fenómeno del salto solo sucede cuando estoy en la cocina? Después de todo, ese fue uno de los lugares en el que estuve cuando fui llevado a ese mundo. Lentamente, fui a la cocina. A pesar que me estaba poniendo en peligro, no sucedió nada. En ese momento, recordé a aquella chica de la extraña máscara y al extraño chico sin piernas. Los gritos de ellos eran los que me hacían cambiar de mundo.
Si sus gritos no se oyen más, ¿quiere decir entonces que el fenómeno solo ocurre en la casa de Nicolás, y en ese hospital? De ser así, entonces ¿por qué Catherine y Ray me habían dicho que me alejara de las cañerías? ¿Esa es su manera de meterme miedo, de controlarme? Ahora que lo pienso, porque cuando estaba con Elliot, fuimos ambos a ese mundo. Sin embargo, cuando estuve con Catherine, solo fui yo. Hay algo que no cuadra aquí. Solo había una persona que podía resolver mis dudas. No es que me guste hablar con él. Pero no tengo otra opción. Salí de mi casa, y me dirigí a la casa de Nicolás. Me recibió con una expresión soberbia en su rostro. Pero miren nada más. ¿Cómo se te ocurre presentarte aquí después de lo ocurrido? Es cierto, yo no tenía ninguna excusa para entrar a su casa. No podría simplemente decirle que quería hablar, pues no éramos amigos realmente. Quiero hablar sobre los extraños gritos que se oyen desde las cañerías. El rostro de Nicolás se tornó confundido. ¿De qué estás hablando? Su negativa me hizo dudar. Catherine me había dicho que él y su familia habían desaparecido por 3 meses. Pero, algo me decía que preguntarle sobre ello no daría resultado. Necesitaba desviar su atención con algo. A mi mente vinieron aquellos cuadros. Y la grabación de la película que habíamos planeado en su casa. Quiero hablar de esos extraños cuadros que vi en tu sótano. Su expresión se tornó turbia, y me miró en silencio. No sabía que te interesaba el arte. Ahora lo entiendo todo, adelante. Entra. Los cuadros de su casa me parecieron inquietantes, a diferencia de la elegancia con la que los recordaba. Poco a poco me condujo al sótano. Allí, me mostró los 2 cuadros. Esta chica de aquí, es mi hermana, Victoria. Y este otro, supongo que soy yo. Me quedé boquiabierto. ¿Tu hermana no se llamaba Cynthia? Por primera vez en mi vida, pude ver una expresión de asombro en el rostro de Nicolás. No recuerdo haberte dicho el nombre de mi hermana. Tú solo respóndeme, por favor, Nicolás. Necesito respuestas. Inesperadamente, él comenzó a reír. Cynthia, es su segundo nombre. Ella se llama Victoria Cynthia. No pude hacer otra cosa, más que abrir mi boca de la impresión. Nicolás, por casualidad, tu segundo nombre no será Víctor. Así es, me llamo Nicolás Víctor. Pero ¿cómo demonios sabes eso? Si yo nunca se lo he dicho a nadie. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Para desviar su atención del tema, pregunté por el significado de ambos cuadros. Tras hacer eso, él comenzó a explicar. Estos cuadros tan espeluznantes los hizo ella, aunque no entiendo por qué me retrato sin piernas. Tal vez... Mientras me daba un discurso sobre el arte, dejé de prestarle atención. Pues en ese momento todo lo que llenaba mi ser, era odio. Catherine me había mentido, quizá todo lo inventó ella, para seguir utilizándome a su antojo. Tras ese momento de lucidez, supe que la verdaderamente maestra tras todo era ella. Pero si ese no fuera el caso. Nicolás me estaba mintiendo, pero no tiene motivos, él no ganaría nada. De pronto lo interrumpí. Nicolás, esto es de suma importancia, dime la verdad. ¿Tu hermana tenía algún diario? Tenía. Querrás decir tiene. Sí, pero es muy personal, y no puedo dejar que lo veas. Su hermana está viva. Entonces, ¿por qué Catherine tenía una copia de él, alegando que le pertenecía a su vieja amiga, la hermana de Nicolás? ¿O es que solo me estaba mintiendo? Tras salir de ese incómodo sótano, me dirigí a la salida. En ese momento, una chica bastante guapa, entró por la puerta. Su cabello negro y largo, me hizo caer en cuenta de que se trataba de la hermana de Nicolás. Tenía que hablar con ella. Pero cualquier intento de acercarme sería muy sospechoso. Ella sonrió y me saludó con la mano. Hola. Nicolás, ¿quién es este chico? ¿Es amigo tuyo? Oh, sí. Él es tu admirador número 1. Está muy interesado en tus extraños cuadros, rarita. Hola, sí. Cynthia. Verás, me gustaría preguntarte algunas cosas sobre tus cuadros. Ella miró a Nicolás por unos segundos, y luego me devolvió la mirada. Sígueme. Dijo con una ligera voz de mando. Yo solo la seguí en silencio. Llegamos al sótano. El lugar estaba totalmente renovado, era un estudio de arte, se podía ver diversos cuadros cubiertos con una tela blanca. Inesperadamente, ella me lanzó una bofetada. ¿Qué demonios te pasa? Dije con furia. Ahora estamos a mano.
Gracias a tu estúpida desaparición, tuvieron que clausurar mi taller, y esta casa se convirtió en un nido de policías, sedientos de pistas sobre tu paradero. Tras decir eso, sacó un cigarro y comenzó a fumar. Puso un dedo en sus labios y dijo: Nada de decirle a mi hermano de esto. ¿Entendiste? Sí, como quieras. Expresé con molestia. No soy estúpida. Sé que no has venido aquí a hablar sobre arte. Así que, dime lo que quieres. Aún frotando mi rostro por aquella cachetada, respondí: me gustaría saber el motivo por el cual dibujaste esos 2 cuadros. Es más, tengo la sospecha que estás planeando realizar más cuadros de ese estilo, para ser exacto, te faltan 3. Cynthia, apartó el cigarro de su boca, y me miró con miedo. Ciertamente, eso no me lo esperaba. ¿Sabes el motivo por el cual un dibujo es tan efectivo para conocer a las personas? Un dibujo es el reflejo del alma misma. Quien lo realiza, coloca una parte de él mismo en el dibujo. Hace mucho tiempo, yo... No, lo siento, pero me prometí a mí misma que no volvería a hablar del tema. Ahora entiendo por qué Nicolás quiere que hable contigo. Quiere que olvide ese tema y siga adelante, como él lo hizo. Pero no puedo, todavía no puedo. Ella comenzó a sollozar en silencio. Francamente estaba sorprendido, había algo más. Estos cuadros ocultaban un misterio ajeno a lo que estaba investigando. Ella salió de la habitación, y me dejó en el estudio. Sin mucho que hacer, decidí quitar la tela blanca que cubría uno de los cuadros. Pude reconocerlo. Ese cuadro estuvo allí, en ese mundo espeluznante. En ese momento, un grito monstruoso se oyó desde las cañerías. Y como si fuera lo más natural del mundo. Estaba envuelto por una aterradora oscuridad. El estudio estaba totalmente destruido y vacío. Justo como lo recordaba cuando vine aquí por primera vez. Sin embargo, lo que puso en alerta mis sentidos, fue un olor putrefacto. No me fue difícil averiguar su origen. Al frente mío, había un cadáver. Era la chica de la extraña máscara. Solo que, estaba sin ella. Su rostro estaba totalmente destruido, al igual que en aquel cuadro. No tenía pulso. ¿Quién pudo haberla matado? En ese momento, recordé a Elliot. Él todavía debe estar en esta casa. Subí las escaleras y me dirigí al segundo piso. Al lugar donde se dirigió Elliot cuando nos separamos. Lo que encontré, me hizo pensar en muchas cosas. En lo egoísta y estúpido que había sido. Jamás me puse a pensar en que Elliot estaba en peligro. No estaba muerto, pero eso hubiera estado mejor. Mi amigo estaba de pie, en medio de un pasillo. Pero no estaba solo. Quien lo acompañaba no era un monstruo. Solo puedo describirlo como un parásito. Era de un tamaño descomunal. Mucho más grande que una mochila de acampar. Estaba alojado en su espalda. El sonido de un constante sorbido se oía. La piel de la criatura era clara, muy parecida a la de la piel humana. Mientras más lo observaba, más aterrador me parecía. El cuerpo de Elliot estaba hinchado, desde su garganta hasta el abdomen, muy parecido al que un sapo tendría. No sé cuánto tiempo estuve observando aquel espectáculo. Pero sabía que gritar tenía un precio caro. Mis gritos podrían despertar a esas criaturas que dormían en las paredes. En un momento repentino, la criatura abandonó el cuerpo de Elliot. Él cayó al suelo. Vi cómo la criatura se volvió traslúcida, y se ocultó entre las paredes. Tras un tiempo considerable, me acerqué. Elliot intentó hablar, pero un sonido muy extraño salió de su garganta. Al verme, vi sus ojos abrirse. «Tenemos que salir de aquí», le dije al oído. Pero él, me detuvo. Cogió mi brazo con mucha fuerza. Elliot, poco a poco, con una voz extremadamente ronca, comenzó a hablar. Steve, duele. Por favor, mátame. No digas tonterías, Elliot. Te sacaré de aquí. Lo siguiente que dijo, fue un balbuceo casi inentendible. Sin embargo, luego de meditarlo, pude entender su mensaje. Dile a mi familia que morí hace mucho. No les hagas saber lo que me sucedió. Debes irte. Ahora. Busca a la chica que está en el sótano, ella te ayudará a volver. Sus palabras me dejaron frío. Elliot sabía cómo volver a nuestro mundo, eso confirma que él vino aquí por voluntad propia. Pero, ¿por qué?
Sin embargo, no supe cómo decirle que esa chica, ahora estaba muerta. No había forma de volver. Dejando atrás estos pensamientos, le respondí. No voy a dejarte aquí. Intenté arrastrar el cuerpo de mi amigo, pero era inútil. Las lágrimas poco a poco comenzaron a salir de mis ojos. Te he mentido, Steve, lo siento. Esas fueron sus últimas palabras, vi como sus ojos se cerraron. En ese momento, no resistí más, y lloré. En silencio. El llanto simplemente no se detenía. Pero, poco a poco, me detuve. Pues algo extraño estaba pasando. El abdomen de Elliot se estaba moviendo. Una idea repugnante pasó por mi cabeza. ¿Acaso ese ser había usado el cuerpo de mi amigo como una incubadora? Sus asquerosas crías saldrían de él, pero era tarde. Poco a poco, su abdomen comenzó a abrirse, y vi a una emerger. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. Ese monstruo era exactamente igual al que Rey había matado. Lo comprendí todo, esas crías intentarían usar mi cuerpo, para ir a mi mundo, a nuestro mundo. Para desarrollarse por completo, con nuestros gritos. La conversación que tuve con Matías, volvió a mi mente como un rayo. ¿En serio? ¿Y en qué has estado trabajando? Podría decirse que en mi crecimiento personal, jejejejeje. No perdí el tiempo y corrí escaleras abajo, desesperado, como jamás lo había estado en mi vida. Instintivamente me dirigí al sótano, hasta que lo recordé. La chica estaba muerta, no podría volver a mi mundo sin su ayuda. Di media vuelta, y me dirigí a los pisos superiores, a donde estaban las habitaciones. Mientras vigilaba el pasillo, pude ver cómo más criaturas salían del cuerpo de Elliot. Esos monstruos se adentraron en las cañerías. En ese momento, las palabras de Catherine vinieron a mi mente. Así que, tú eres su próxima víctima. Debí imaginarlo, pensé que habías sobrevivido por mera suerte. Ahora entendí por qué me advirtieron que me alejara de las cañerías. No era para evitar que venga a este mundo. Era para que ellos no me atraparan. El pasillo estaba despejado, así que me dispuse a investigar, tal vez podría encontrar alguna pista para salir de aquí. Solo hubo dos habitaciones que llamaron mi atención. Una pertenecía a Nicolás, y la otra a Cynthia. Pues cada puerta estaba adornada con sus nombres. Muy típico de artistas, pensé. Entré al cuarto de Cynthia. El lugar estaba totalmente en ruinas, pero allí, en medio de su escritorio, pude ver una foto enmarcada, en ella había unas 5 personas, solo pude reconocer a Cynthia y Nicolás en ella. Sin embargo, había una inscripción, en la foto. Ahora ellos descansan. Eso me confundió un poco, intenté sacar la foto, pues quizá tenía algo escrito detrás. En ese momento, unos incesantes golpes se escucharon desde la puerta. Apresurado, me oculté bajo la cama. Los escalofríos que sentí en ese momento eran incontrolables. Cualquier grito me costaría caro. Nada se oía, todo era silencio. Intenté salir, pero mis pies golpearon algo muy duro. Al mirar de qué se trataba, tuve que ahogar un grito de horror. Había unas piernas, no hace falta decir a quién pertenecían. ¿Cómo habían llegado hasta aquí? Al poco tiempo, escuché la puerta cerrarse. Cuando el silencio fue evidente, salí. Al mirar detrás de la foto, solo me confundí aún más. Decía J, L, R, N, C, aquellas letras no tenían ningún significado para mí. Salí de ese lugar. Al mirar el pasillo nuevamente, pude percatarme que el cuerpo de Elliot había desaparecido. ¿Cómo era eso posible? Dejando esos pensamientos de lado, me dirigí al cuarto de Nicolás. Dios mío, lo que vi en ese lugar hasta ahora me persigue. Había una montaña de cuerpos, todos eran jóvenes. Estaban en el mismo estado que Elliot, con el abdomen perforado. Me di cuenta que todos habían sido utilizados para incubar a esas asquerosas crías. Y allí, en medio de esa montaña estaba el cuerpo de mi amigo. Tuve que tapar mi boca, para evitar vomitar. Salí de allí rápidamente. Al dirigirme nuevamente al pasillo, vi algo que me sorprendió. Las escaleras continuaban, lo que indicaba que había un tercer piso. Si mal no recuerdo, la casa de Nicolás tenía solo 2 pisos. Algo estaba mal con esto, pero no tenía más opciones. Subí las escaleras. Solo había una única puerta. Supuse que solo se trataba de una azotea. Al abrir la puerta, me encontré con un ser monstruoso. Por así decirlo, era la colmena de esas criaturas.
Incluso me pregunté si alguna vez esa cosa fue humana. Ahora entendí lo que le sucedió a Matías. Él vino aquí, y seguramente no pudo evitar gritar del miedo al ver esto. Incluso tuve que tapar mi propia boca para evitar hacerlo. Además, como si esto no fuera suficiente, en medio del cielo había una enorme luna roja. Me pareció que tenía cara, pero quizás solo lo estaba imaginando. Aquellos seres no me notaron, solo estaban ocupados incubando más crías en aquel monstruo. Pero por alguna razón, había algo en esa criatura que se me hizo familiar. Su mirada era cálida, pero me transmitió una tristeza incomparable. Incluso, me acerqué más a esa cosa. Pude ver cómo nuestras miradas se cruzaron. ¿Nos conocemos?, dije sin pensarlo. En ese momento, la criatura dio un grito espantoso. Pude reconocerlo, era el mismo que escuché cuando estaba con Cynthia. No podía creerlo, estaba de regreso. El brillante cielo azul me recibió de forma espectacular. Había una persona allí, era Nicolás. ¿Cuánto tiempo estuve fuera?, pregunté de forma sarcástica. Fueron solo 3 minutos. Pero mi hermana se asustó, dice que desapareciste de su estudio. Ahora sí, ¿podrías explicarme qué está sucediendo aquí? Merezco una explicación. ¿No te parece?, dijo tomando una bebida que tenía en su mano derecha. Eso me sorprendió, ¿por qué había vuelto tan rápido? Sin embargo, decidí hablar con Nicolás. Antes quisiera saber una cosa, ¿tu hermana conoce a Catherine? No. Ellas no se conocen. Tengo otra pregunta. ¿Siempre has vivido en esta casa? ¿Te has mudado alguna vez? ¿Podrías parar? Solo estás haciendo preguntas, y no me estoy enterando de nada. Lo siento, pero por favor es importante. Dime la verdad. Él se notaba disgustado por la situación, pero finalmente me respondió. No, siempre he vivido en esta casa. Mi padre es abogado, gracias a él tenemos las comodidades de las que gozamos. Pero, ¿tu casa no estuvo alguna vez investigada por la policía? ¿Tu familia no desapareció por 3 meses? 3 meses como tú lo hiciste. Claro que no. Debido a la profesión de mi padre, nos estuvieron investigando por enriquecimiento ilícito. ¿Satisfecho? Poco a poco los datos iban encajando. ¿Qué significan para ti estas siglas? J, L, R, N, C. Nicolás de repente comenzó a hablar. Josh, Luis, Rupert, Nicolás, Cynthia. Son mis amigos, pero ellos... ¿Están muertos?, interrumpí. Él se quedó confundido. Nicolás, debo decirte algo, Cynthia está en peligro, dentro de poco, alguien comenzará a acosarle. Alguien que le pedirá que dibuje monstruos. Nicolás abrió sus ojos, asustado. Solo salí de allí y me dirigí a la calle. Pero creo escuchar que susurró algo. No otra vez, él. ¿A dónde me dirigí?, te estarás preguntando. Al lugar donde sabía que podría encontrar a Catherine. Al hospital abandonado. El lugar estaba tan destruido como lo recordaba. Era de día, pero una oscuridad ligera inundaba el lugar. Por alguna razón, me hizo recordar al extraño mundo. Tengo un mal presentimiento, dije para mis adentros. Con mucha cautela, me dirigí al almacén donde Catherine y yo habíamos platicado. Al entrar, vi a Ray. Su sonrisa no era sarcástica como siempre. Estaba sentado de espaldas a un estante. Se notaba deprimido, pude ver que estaba totalmente herido, parecía que algo lo había atacado. Al observarlo un poco mejor, me di cuenta que habían perforado su cuerpo. Estas heridas se ven graves, déjame ayudarte. ¿Cómo piensas hacer eso? Olvídalo, es tarde. He hecho lo que he podido, no importa a cuántos mate. Ellos siguen viniendo. ¿Ellos? ¿A quiénes te refieres? No hay tiempo para eso. Se acercó hacia mí, y extendió su mano. Vas a necesitar esto. Era su navaja. ¿Qué significa esto?, pregunté verdaderamente confundido. Pronto lo entenderás. Completa mi trabajo. Puso la navaja en mis manos. Ella está en el cuarto donde dejo tu ropa. Arriba, deben estar quienes me hicieron esto. Son demasiado fuertes, no intentes luchar contra ellos. Tranquilo, no te harán daño. Sabes qué hacer. Te lo encargo. Poco a poco, vi sus ojos cerrarse. Estaba muerto. Solo golpeé el suelo con furia. Continué mi camino, y subí al 3er piso.
Cuando estaba por llegar al lugar acordado, los vi. Eran esas criaturas que aparecían cuando gritabas en ese mundo espeluznante. No estaban camuflados con la oscuridad, podía ver que, en realidad, sus cuerpos eran de un color parecido al de la piel humana. Uno de ellos tocó la puerta con sus tentáculos. Confiando en lo que dijo Rey, me acerqué a ellos. Al instante, las criaturas desaparecieron frente a mis ojos, como si todo hubiera sido una alucinación. Eso fue muy extraño. ¿Cómo es posible que esas cosas hayan llegado a nuestro mundo? Pasaron unos minutos, y cuando sentí que fue seguro, abrí la puerta. Vi a Catherine, recostada en una cama. Ella se sorprendió de verme. Dime quién eres realmente. Tú, no eres Catherine. Ella comenzó a reír en voz baja. ¿Dónde está Rey? Él ya no está con nosotros. Rey me entregó esta navaja, uno de esos monstruos le ha matado. Deduzco que te están buscando. Esto solo confirma algo. Tú. No eres Catherine. Ella solo esbozó una débil sonrisa. Entonces, ¿quién soy? Eres una de esas criaturas parasitarias. De las que se alojan en la parte posterior de la nuca. Eso explica por qué eres tan diferente a Catherine. Tienes acceso a todas sus memorias, pero parece que no intentaste imitarlas, a diferencia del otro, que me engañó completamente. Al contrario de lo que esperaba, ella solo asintió. Todo lo que me has contado no era exactamente una mentira. Ocultaban tras de sí una verdad. Una pista sobre sucesos que todavía no han ocurrido. Víctor y Victoria son Nicolás y Cynthia. Ellos pronto morirán. Ella asintió débilmente con la cabeza. Al confirmarse mi teoría, solo incrementó mis preguntas. En ese momento, ella cerró sus ojos, me asusté por unos segundos. Pero luego, pude escuchar una voz cavernosa en mi mente. Me quedan muy pocas energías, estoy resistiendo y no sé cuánto más voy a durar. Lo que te diré a continuación es importante, nadie debe escucharnos. Hablaremos a través de tu mente. Lo que tú y tus amigos han estado haciendo no era ir a otra dimensión. Estaban saltando en el tiempo. Ese lugar es Revereau City dentro de 3 años. No, no puede ser, susurré asustado. ¿Quién causó esto? ¿Acaso fue tu especie? Mi especie siempre ha convivido con los humanos. No somos visibles para ustedes, pero siempre los escuchamos gritar y de eso nos alimentamos. De sus frustraciones, algunas veces los hacemos gritar sin que se den cuenta, incluso los hacemos tener horribles pesadillas. Pero nunca con la intención de matarlos. Es por eso que esas criaturas me están buscando, porque estoy utilizando el cuerpo de tu amiga. Nuestra especie jamás dañaría a los humanos, pues son parte indispensable de nuestra supervivencia. Deja de decir mentiras, he visto lo que tu especie le ha hecho a Elliot. Rápidamente, le conté la terrible escena de la que fui testigo. No fue así siempre. Solíamos sacrificar a uno de nuestra especie para la reproducción. Pero, con el reducido número de humanos que quedaba, no había tampoco forma de alimentarnos. Fue en eso que mi especie descubrió que podíamos usarlos de otra manera. Es suficiente, creo que voy a vomitar. Dije asustado. ¿Sabes la razón por la que estoy tan débil? Es porque no me estoy alimentando de tu amiga. A diferencia de mi compañero, que atacó a Matías. Cuando la vi en ese mundo, pensé en utilizarla. Pero hubo algo que me sorprendió. Esta humana te conocía. ¿A mí? Tú lo dijiste, al tomar sus cuerpos, podemos acceder a todas sus memorias. Quiero comprobar algo, por favor no te asustes. En ese momento, una criatura se hizo visible desde la nuca de Catherine. Saltó hacia mi nuca. Sentí un dolor agudo. Tras hacer eso, la criatura se pudo comunicar mejor conmigo. Lo sabía. Tú eres la colmena. Al instante, pensé en esa criatura que me ayudó a escapar de la casa de Nicolás. ¿Acaso eso sería yo? ¿En eso me convertiría? En ese momento, recordé lo que dijo la otra criatura. Pensaba darte las gracias por traerme a este mundo, pero parece que no podré hacerlo apropiadamente. Como no me di cuenta antes. Escucha, esta es mi última petición. Tienes que matarme. De lo contrario, los que me están buscando no tendrán piedad de ti. Ya he cumplido con mi propósito. Sé que puedes crear un futuro diferente. Conozco cómo terminan estas historias.
El protagonista asesina al monstruo y salva a la princesa. Nadie esperaría que el monstruo y el protagonista se conozcan. Y que la princesa fuera un monstruo más aterrador que cualquier criatura. Siendo un estudiante de cine, no pensé que mi historia tendría un final así. Tomé el cuchillo y lo clavé fuertemente en mi nuca. El monstruo cayó y solo pude susurrar. Te lo prometo. No pude encarar a Catherine. No estaba listo para hablar con ella. Así que solo llamé a la policía y les dije que había una chica en el tercer piso del hospital abandonado. No la volví a ver desde entonces, y francamente no quiero hacerlo. Ha pasado un año desde aquello. He abandonado la casa de mis padres, y me he mudado a un complejo de apartamentos. Pude continuar con mi vida en la universidad, y me relacioné demasiado con nuevos amigos, al punto que dejé de hablar con mi amigo de la infancia, Fred. Pues a él, no puedo mentirle. ¿Crees que mi experiencia no jodería la mente de una persona? Puedo fingir con la gente que me rodea, pero no con él. Tal vez, fue por eso que busqué refugio en el alcohol. Pero no es todo lo que he estado haciendo. Durante este año, estuve vigilando a Nicolás y Cynthia, sin embargo, no pude notar nada anormal. A día de hoy, me pregunto quién era el ser que supuestamente los acosaría. Nunca supe la verdadera razón por la que Elliot quiso ir a ese mundo. Pero sospecho que él, junto a Catherine y Matías, estaban colaborando. En ese momento, no pude evitar preguntarme por Antonio. Busqué información sobre su paradero, pero estaba desaparecido. En ese momento, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Al ver quién me llamaba, vi con sorpresa que se trataba de Fred. Hola Steve. ¿Te gustaría unirte al Club de los Gritos? Hola Rec. Aquí Antonio. Calma hombre. Sí lo tengo, pero fue demasiado peligroso. Nunca esperé que esos tres me perseguirían a la dimensión donde estaba el soñador. Pero al final, he logrado obtener la máscara. Con esto, solo nos faltan 4 objetos. Jajaja, sé que estás ansioso porque él regrese. Pero ten paciencia, esto nos va a tomar tiempo. Pero ten por seguro que una vez que tengamos todos los objetos, lograremos hacer que regrese. El representante.